Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este miércoles de la 20ª semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 34, versículos 1 al 11. Me fue dirigida esta palabra del Señor: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles: Pastores, esto dice el Señor: Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar las ovejas? Se comen las partes mejores, se visten con su lana, matan las más gordas, pero no apacientan el rebaño. No han robustecido a las débiles, ni curado a la enferma, ni vendado a la herida. No han recogido a la descarriada, ni buscado a la que se había perdido, sino que con fuerza y violencia las han dominado. Sin pastor se dispersan para ser devoradas por las fieras del campo. Se dispersó mi rebaño y anda errante por montes y altos cerros. Por todos los rincones del país se dispersó mi rebaño y no hay quien lo siga ni lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Por mi vida, oráculo del Señor Dios, porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y a ser devorado por las fieras del campo por falta de pastor. Porque mis pastores no cuidaron mi rebaño y se apacentaron a sí mismos, pero no apacentaron mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios: me voy a enfrentar con los pastores, les reclamaré mi rebaño, dejarán de apacentar el rebaño y ya no podrán apacentarse a sí mismos. Libraré mi rebaño de sus fauces, para que no les sirva de alimento. Porque esto dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Palabra de Dios. Salmo 23 o 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿Cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: Nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo: Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Todo el esfuerzo de Jesús en la formación de la comunidad representada en esos apóstoles o discípulos es precisamente hacerles comprender la gratuidad del amor de Dios, su soberanía absoluta y la sobreabundancia de su amor, que nunca espera nada a cambio. Pero a nosotros todavía hoy como ayer nos han formado como en una religión de méritos, de recompensas materiales, una religión del te doy para que me des, do ut des en latín, como si Dios dependiera de esas cosas tan nimias y triviales como las pequeñas recompensas que solo dejan insatisfacciones, porque no alcanzan a compensar o llenar el corazón, ya que hacen a la persona más egoísta, servil y utilitarista. ¿Cómo nos cuesta entender a Jesús
y cómo nos cuesta asumir su proyecto con libertad, cómo nos cuesta entender el amor gratuito de Dios. Ayer lo veíamos, Pedro no lo entendió y sigue a Jesús, pero espera algo a cambio cuando ya lo tiene todo, pero no se da cuenta. Los discípulos no lo entienden y disputan por los primeros puestos. Nosotros aún hoy no lo entendemos y pretendemos comprar a Dios con meritocracias y tonterías. El Evangelio de hoy cuenta una parábola que solo relata Mateo, no está presente en los demás evangelios. Como en todas las parábolas, Jesús cuenta una historia compuesta de elementos de la vida cotidiana del pueblo. Pinta un retrato de la situación social de su tiempo en el que los oyentes se reconocen. Al mismo tiempo, en el relato de esta parábola suceden cosas que nunca suceden en la realidad de la vida del pueblo y creo que en la nuestra tampoco. Pues hablando del patrón, Jesús piensa en Dios, en su Padre. Por eso en el relato de la parábola, el patrón, Dios, hace cosas sorprendentes que no suceden en la vida diaria de los oyentes de la parábola. Por eso en este comportamiento extraño del patrón, Dios, es necesario encontrar la clave para entender el mensaje de la parábola. Las 5 veces que el patrón sale a buscar a los trabajadores. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Así comienza la historia que habla por sí sola y no necesita muchos comentarios. Y podemos ya identificar un detalle importante. Salió al amanecer a contratar jornaleros. Creo que ese amanecer hace referencia al principio de la creación. Dios nos ha llamado a la existencia y nos ha dado un encargo importante, trabajar en su viña. Y aunque se ajuste una paga, el hecho de trabajar en su viña nos está indicando su confianza, su amor y su generosidad, porque nos hace partícipe de sus bienes. No venimos a este mundo para la ociosidad o para perder el tiempo, esperando a ver qué pasa o de quién me puedo aprovechar. Venimos con un proyecto específico, participar de los bienes de Dios. Así hace con los segundos y con cada uno de los que llama a ir a trabajar a su viña. Sin embargo, aunque Jesús alude a la terrible falta de empleo de aquella época, vale la pena resaltar algunos detalles de la historia. Primero, el propio propietario sale personalmente 5 veces para contratar a los trabajadores. Él mismo se interesa de que no falten trabajadores en su viña, de la cual seremos incluso herederos. Pues de esa viña también nos servimos porque nos da el sustento para la vida y para sentirnos útiles, y por lo tanto seguros y felices de tener algo que ofrecer. Servimos a Dios y nos servimos también porque damos el sustento a la familia. Segundo, cuando se pone en contacto con los trabajadores fija un salario solo con el primer grupo, 1 denario por día. A los de las 9 de la mañana les dice: lo que es justo os lo daré. Con los demás no arregló nada. Solo contactó con ellos para trabajar en la viña. Dios sabe lo que hace y por eso solo sabe amar y hacer partícipe al hombre de sus bienes. Tercero, al final del día, cuando llega el momento de dar el salario a los trabajadores, el propietario encarga al administrador o capataz que se encargue de este servicio. Creo que hay un detalle no menos importante. Al final del día manda a su capataz a pagar a sus trabajadores. ¿No será entonces difícil identificar este capataz? Es Cristo, quien ha pagado la deuda por nosotros al Eterno Padre, como cantamos en el pregón pascual. Y esa última hora, al final del día, es la muerte de Jesús. La extraña forma de contar al final del día, Jesús ha enseñado que para entrar en el reino de los cielos es necesario invertir los valores con los que nosotros vamos contando nuestra vida. Los primeros son últimos y los últimos primeros. Es la lógica de Dios. Pues no se trata simplemente de cambiar o modificar algo, se trata de oponer totalmente los valores. Asumir la vida con radicalidad y con exigencia, con gratuidad y servicialidad. Aquí en el momento de hacer cuentas sucede algo extraño que no sucede en la vida real. Parece que la cosa está al revés. El pago comienza con aquellos que fueron contratados apenas 1 hora antes. El pago es el mismo para todos, 1 denario, como se contactó con los trabajadores de la mañana. Cuando llegaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero también recibieron 1 denario cada uno. Nos preguntamos, ¿por qué el patrón actúa así? ¿Lo harías tú así de la misma manera? Precisamente en este sorprendente gesto del patrón se esconde la clave del mensaje de esta parábola, pues todos somos partícipes de los bienes de Dios.
Todos hemos sido llamados a una hora concreta de nuestra existencia. Para el patrón la hora es la misma para todos, porque es la hora del llamado. Lo importante es que cada uno trabaje no por recibir algo, sino porque se sienta partícipe de la felicidad del patrón. Dios es feliz con cada uno porque todo lo suyo es nuestro, como dice el padre del hijo pródigo al hijo mayor. La reacción normal de los trabajadores ante la extraña actitud del patrón. Los últimos en recibir su salario son los primeros en ser contratados. Estas personas, al recibir el pago, comienzan a murmurar contra el amo y dicen: estos últimos trabajaron solo una hora y tú los trataste como a nosotros, que llevamos el peso del día y el calor. Es la reacción normal del sentido común. Creo que todos tendríamos la misma reacción y le diríamos lo mismo al patrón, ¿o no? Y sin embargo, para Dios cuenta tanto el que se esfuerza como el que no, porque para Él todos hemos sido contratados y llamados por un gesto de gratuidad, de amor, pues no quiere que estemos quietos o inactivos. Quiere que seamos partícipes de todos sus bienes y que todos compartamos juntos de lo que ha sido creado para todos. El Señor quiere aquí resaltar nuestro egoísmo y la manera servil con la que acudimos a Dios y trabajamos por Dios, sin darnos cuenta que cuanto hacemos no lo hacemos a Dios, sino a nosotros mismos, pues reconocemos en ellos nuestra creaturalidad y la participación del amor de Dios. Por eso la sorprendente explicación del patrón, quien responde a la crítica de los primeros y que da la clave de lectura de la parábola. Ya no habla el capataz sino el mismo dueño. La respuesta del patrón es esta: amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario, toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener envidia tú porque yo soy bueno? Estas palabras dan la clave que explica la actitud del Señor e indica el mensaje que Jesús quiere comunicarnos. El Señor no fue injusto, ya que actúa de acuerdo con lo que había estipulado con el primer grupo de obreros, un denario por día. Es decisión soberana del Señor dar a los últimos la misma paga que había estipulado con los de la primera hora. Dios obra con absoluta soberanía y libertad. No tienen derecho a quejarse. Aquí valdría la pena escuchar el Salmo 40, 10, 17 que dice: súbete a un monte alto y elevado, heraldo de Sión, alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén, álzala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne, toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres. ¿Quién ha medido a puñados el mar, o mensurado a palmos el cielo, o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo, para que le enseñara el camino exacto, para que le enseñara el saber y le sugiriese el método inteligente? Mirad, las naciones son gotas de un cubo y valen lo que el polvillo de balanza. Mirad, las islas pesan lo que un grano, el Líbano no basta para leña, sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia las naciones todas, como si no existieran, valen para él nada y vacío. Hasta aquí el Salmo. Actuando pues con justicia, el amo tiene derecho a hacer el bien que quiera con las cosas que le pertenecen. El trabajador por su parte tiene este mismo derecho. La pregunta final toca el punto central: ¿o tienes tu envidia porque soy bueno? Dios es diferente y es soberano. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. El trasfondo de la parábola es la situación de esa época, tanto de Jesús como de Mateo. Los trabajadores de la primera hora son el pueblo judío llamado por Dios a trabajar en su viña. Han llevado la carga del día desde Abraham hasta Moisés durante más de 1000 años. Ahora, en la hora 11, Jesús llama a los paganos a trabajar en su viña y ellos llegan a tener preferencia en el corazón de Dios. Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Pero es también nuestra hora. Hemos sido llamados a la última hora, la hora de la Pascua de Cristo, y hemos sido salvados por pura gracia y no por nuestros méritos. Jesús quiere que obremos siempre así también nosotros, y nunca veamos a Dios ni como un patrón, ni como uno que está esperando nada de nosotros, sino más bien como uno que nos está esperando en su reino para hacernos gozar de su felicidad.
La Santísima Virgen María nos ayude a sentirnos partícipes de los bienes de Dios y nos ayude a trabajar no porque debemos recibir algo, sino porque ya lo hemos recibido anticipadamente, porque viene con él su salario, cuando hemos sido llamados, escogidos y justificados por un amor incondicional, gratuito e insospechado. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.